Buen día hermanos, quería compartir con ustedes el devocional de hoy. Seguimos en el capítulo 9 de Isaías. Comenzamos en el capítulo 8, donde ahí comienza la profecía de Isaías contra el pueblo y contra el rey Acaz por no confiar en Dios. Esa lamentable decisión traería serias consecuencias al pueblo y ellos estarían sumergidos en tinieblas, dice. Pero en el devocional anterior iniciamos este capítulo 9, donde la profecía apuntaba a un futuro mejor. Más adelante Dios traería un glorioso amanecer en Israel y acabaría con esa oscuridad, porque dice que vendría una gran luz. Esto se cumplió en parte, según Mateo 4, del 13 al 17, donde Mateo aplica esta profecía a la llegada del Señor Jesús, cuando el Señor en su primera venida se establece ahí en esa región, en la región de Capernaum, donde más tiempo pasa en su ministerio. Y bueno, Mateo ve esa profecía cumplida en ese momento. También se cumple hoy en día a través del Evangelio, ¿sí? En la predicación del Evangelio, que donde hay luz, llega luz a las personas que viven en aquel lugar, pero también apunta a un futuro donde tendrá su máxima aplicación esta profecía, donde los enemigos del Señor serán destruidos y se establezca este reinado de paz del Mesías. Así que Israel sería alumbrada, sería aumentada, leímos en esa porción, porque iban a aumentar en número y en alegría, y sería amparada por la intervención de Dios cuidando y protegiendo a su pueblo. Hoy nos toca meditar en el capítulo 9, desde el versículo 8 hasta el capítulo 10, versículo 4, donde encontramos la amonestación de Dios sobre su pueblo por el presente en el cual ellos estaban viviendo. La vamos a ir leyendo a medida que avancemos, pero en esta sección tenemos una poesía dividida en 4 estrofas y cada una termina con el refrán que dice: ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Por eso algunos lo llaman esta parte el discurso de la mano extendida, porque habla del juicio venidero sobre el reino del norte, en el momento que los asirios los iban a invadir. Recordemos que Isaías fue enviado a dar profecía al reino del sur, a Judá, pero también Dios usó al reino del norte para dar una lección al reino del sur. Ellos debían aprender que Dios no toma a la ligera el pecado. Pero ellos no aprendieron la lección y terminaron en la misma situación. Dios en su misericordia cuidó un remanente, pero esto fue debido a las promesas que Él le hizo a David. Esa mano extendida que vemos en esta porción no habla de protección, no habla de salvación, sino que habla de juicio. En cada una de las estrofas de esta poesía podemos ver las causas por las cuales viene el castigo. La primera estrofa es del versículo 8 al versículo 10. Dice: el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus enemigos del oriente, los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Ellos serían castigados por su orgullo. Ellos tenían un ciego optimismo y pensaban que podrían reconstruir por sus propios esfuerzos lo que iba a ser derribado. Es decir, no importa lo que Dios haga, cómo Dios deje que pasen las cosas, ellos podrían estar mejor, incluso mejor de lo que estaban antes. En su arrogancia ellos pensaban que iban a poder sobreponerse a cualquier obstáculo por su propio esfuerzo antes que buscar la ayuda del Señor. En la segunda estrofa, desde el versículo 13 al versículo 17 dice: pero el pueblo no se convirtió al que los castigaba ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola,
porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernadores se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento de sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. En esta porción podemos ver que Dios los castiga por la dureza de su corazón, por no querer arrepentirse y por no regresar al Señor. Cada vez que Dios aplicaba su disciplina, ellos tenían este pensamiento: lo vamos a hacer mejor, vamos a estar mejor. Aunque habían pasado por muchas pruebas, ellos no se arrepintieron, porque abrazaban ese falso optimismo que vimos antes. El castigo sería sobre el liderazgo, ellos serían destruidos. Los ancianos, los profetas y los gobernadores dice que serían cortados, y esa expresión a menudo significa que serían asesinados. La tercera estrofa es del versículo 18 al 21. Dice: porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto de fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda, y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo, Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Esto nos dice que el castigo vendría por su maldad, porque por la propia maldad se estaba destruyendo la nación. Dios comenzaría un fuego y ellos serían el combustible, porque dice que serían como pastos, donde se devorarían unos a otros y lucharían unos a otros. Y por último tenemos la cuarta estrofa en el capítulo 10, versículo 1 al 4. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Finalmente Dios dice que los iba a castigar por la injusticia social que estaban cometiendo. Tanto los líderes como el mismo pueblo eran injustos con los demás y se aprovechaban de los más débiles. Por lo tanto, las causas del castigo, haciendo un repaso, era por su orgullo, por la dureza de su corazón, por no querer arrepentirse, por la maldad con la cual ellos vivían y por la injusticia social que ellos aplicaban. Un comentarista dice: si Dios no puede llevarnos al arrepentimiento a través de su palabra, entonces Él debe levantar su mano y castigarnos. Si no nos somete con su castigo, entonces Él debe extender su mano y juzgarnos. Dios es paciente, pero nos atrevemos a tentarlo con nuestra actitud descuidada o insensible. Muchas veces tenemos que reconocer que actuamos así. En Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y en el contexto no está hablando a incrédulos, sino a creyentes que pecan deliberadamente, que pecan sin remordimiento y que piensan dentro de sí: no pasa nada, todo va a estar bien. Esta porción que hemos meditado nos tiene que hacer mirar en dos direcciones. Primero, hacia nosotros mismos. ¿Hay algún pecado que debemos confesar y dejar? ¿Estamos viviendo lejos de Dios por más que nos congregamos habitualmente? Este es un momento donde podemos arrepentirnos simplemente al escuchar de su palabra y que no esperemos a que el Señor tenga que extender su mano. Pero también la otra mirada es hacia aquel que hoy no está en medio nuestro, por aquellos que hoy están lejos, y nosotros tenemos que seguir orando por ellos. Dios no se quedó de brazos cruzados. Sin duda Él está obrando para hacernos volver. En estos castigos que vimos en esta poesía, Dios estaba obrando en su pueblo para que ellos vuelvan hacia Él, para que ellos puedan arrepentirse y cambiar. Y lo mismo está haciendo hoy en su pueblo. Dios quiere
y está interesado en atraer a esas ovejas que se han apartado. Dios está esperando a aquellos pródigos que se fueron, pero quiere también usarnos a nosotros para interceder por ellos. Espero que este devocional haya sido de bendición y que tengan un hermoso día.